Ya estamos aquí, señores. Buenas noches. José Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Dani. Tenemos a buenos invitados aquí con nosotros, sí, ¿eh? Sí, tenemos una representación del Sánchez Albornoz. Vamos a hablar del Sánchez Albornoz, vamos a hablar en Extraescolar TV de los proyectos que desarrollan estos alumnos, una pequeña parte, porque son muchos y tienen, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Sí, tenemos literatura, tenemos proyectos de inglés y proyectos científicos. Bueno, es una cantidad. Bueno, ahora les presentamos en unos instantes, después de publicidad, les presentamos a todos nuestros invitados. Todo esto después de publicidad. Bueno, ya estamos de vuelta de publicidad, seguimos hablando, bueno, hemos estado hablando ahora durante todos estos minutos de diferentes temas relacionados con la educación muy importante, aunque el Sánchez Albornoz es el que, bueno, pues hoy protagoniza nuestra sección Extraescolar TV y estamos con José Antonio, con su director, del que, bueno, nos gustaría primero rescatar un poco una pequeña valoración sobre la evolución de lo que ha sufrido o lo que ha tenido este centro educativo, porque se ha ido adaptando a las nuevas tendencias o a lo que demanda en cierto modo el ciudadano. Nosotros llevamos 26 años en la ciudad y en el barrio. Se creó primero como un desdoble para la formación profesional, de aquella época de las familias de administración y de comercio, ¿no? Claro. Del Giner de los Ríos, el antiguo Politécnico. Sí. Y después ya con la implantación de la LOCSE, no de la LONCE, sino de la LOCSE, pues ya, en fin, se fue adaptando pues a lo que pedía en aquel momento. Entonces fuimos un instituto con secundaria, con bachillerato y con ciclos formativos de grado medio y superior de las familias de administración y de comercio. Llegamos a tener en los años así grandes, pues alrededor de 800 alumnos, bueno. 80 profesores, ¿no? Y conviviendo pues secundaria, bachillerato y ciclos de grado medio y superior. Después ya en el año 2000 las cosas fueron cambiando, se vio la necesidad de separar la formación profesional y hacer un nuevo centro específico de FP, que es el Ciudad de León en la actualidad, junto con otras familias profesionales, y en el centro quedó el PCPI, el segundo nivel del PCPI, la secundaria obligatoria y el bachillerato. Y actualmente con la aplicación de la LONCE, pues lo que ha quedado en la oferta formativa del instituto es secundaria obligatoria y bachillerato. Y ahí es donde nos situamos nosotros. Y en esa parte, además, abriendo campo y no sé si diferenciándose de alguna forma con respecto a todos los demás, cada uno de los centros pues procura marcar un poco un estilo, ¿no? Para ser su seña de identidad, y la nuestra, desde luego, en la actualidad sería la de un centro pequeño, ¿no? Porque así lo somos un centro pequeño que apuesta por la calidad y por una enseñanza individualizada, ¿no? Sí, Ahora mismo nosotros tenemos 250 alumnos, estamos trabajando en línea 2 o línea 3, dependiendo de las etapas y de los ciclos, y tenemos, aparte de la oferta educativa de secundaria que pueden tener todos los centros, pues tenemos una oferta educativa un poco distinta en la secundaria, con la secundaria bilingüe, que ahora ya está prácticamente en todos los centros en inglés, pero fuimos el primer centro que empezó con secundaria bilingüe, y luego es especialmente significativa la importancia del bachillerato de investigación en la modalidad de ciencias, en el que tenemos un convenio con la universidad y en que ya en el propio bachillerato los chicos hacen prácticas y presentan proyectos de investigación en la universidad. Creo que una de nuestras invitadas va a hablar exactamente de eso, pero si te parece, José Antonio, vamos a dejar a nuestros invitados, a nuestros alumnos, porque tenemos a Carlos, a Paula, a Álvaro, a Marcelo y a Camila, que nos van a hablar de cada uno de sus proyectos en los que están centrados en su curso. Carlos Caminero es de primero de la ESO. Buenas noches, bienvenido. Acércate bien el micro para que se te escuche bien. Porque tu proyecto del que nos has venido a hablar es de las tradiciones leonesas. ¿Hay algo de tradiciones leonesas en la formación del Sánchez Albornoz? Sí, bueno, aparte de tradiciones también refranes. ¿Que lo estudiáis y lo planteáis? ¿De qué forma? Pues preguntando a mayores, abuelos y padres, y después en clase los recolectamos y hacemos textos y trabajamos con ellos. Y por ejemplo, ¿alguno que te haya llamado la atención? ¿Alguno que hayas dicho, uno de este mes, de mayo, Pinar el Mayo, que era de que los mozos del pueblo talaban el árbol más grande y le colgaban un muñeco. En diferentes pueblos de nuestra provincia, ¿no? Sí.
¿Y de refranes o de no sé, de diferentes actividades que te hayan sido La esquila. llamativas? ¿La esquila? Sí, ¿Por qué? porque no sabía que las ovejas cuando tenían mucho calor era necesario, si no se morían. Sí, no solo para llevar la lana. Exacto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pásale el micrófono a Paula. En este caso hemos hablado de tradiciones que también las intentan rescatar gracias a los mayores, les dan la charla y luego lo plantean en clase. También la literatura y el cuarto centenario efeméride de Shakespeare también Sí. ha sido otra de las actividades en Sánchez Albornoz. Sí, hemos realizado por el aniversario 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, realizamos los alumnos de segundo de bilingüe un teatro en el que participamos 2 alumnos, otra alumna y yo, sobre la tragedia de Romeo y Julieta, que todos conocemos, en el que nos vestimos de época y interpretamos en inglés los papeles de los famosos. Importante matización, interpretáis en inglés. Sí, Para todo el colegio, para todo el instituto. para todo el instituto. ¿Qué tal la experiencia? La tuya particularmente. Pues bastante bien. Bien. No hay que olvidar, José Antonio, que además ella pertenece al bachillerato bilingüe. No, a la secundaria bilingüe. Secundaria bilingüe. Secundaria perdón, eso es, bilingüe. secundaria Segundo bilingüe, curso de secundaria Que ya bilingüe. nos decías que estaba ya muy implantado, por Sí. supuesto, en el Sánchez Albornoz. Participan también, por ejemplo, en actividades lingüísticas en el extranjero. ¿Dónde estuviste este año, Paula? Estuvimos en Brighton realizando actividades y viendo la cultura que hay allí. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Estuvimos una semana en la que por las mañanas íbamos a la escuela para aprender, pues bueno, las cosas que hay allí y Eso en mi época no pasaba. Ya. José Antonio. No pasaba. Es lo que tiene el poder adquisitivo de las familias, el buscar también Claro. un momento para que no interrumpa demasiado en el Claro. horario escolar y el que vivan aquello. Sí, No sin que duda sea es solo importantísimo. un inglés de gramática, sino un inglés de vivencia. Paula, muchas gracias. Ahora Álvaro y Marcelo, los dos son de primero de bachillerato de ciencias. Nos vais a hablar de los proyectos de ciencias, lógicamente, concretamente trabajo acerca del comportamiento y las cualidades de las ondas sonoras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que habéis hecho? Efectivamente, como has remarcado, nuestro trabajo se centró en las ondas sonoras, aunque dependiendo hay compañeros que han tratado cualquier tipo de temas, desde la meteorología hasta ciencias más aplicadas a la gente. Y nuestro trabajo empezó como una idea sobre trabajar la física y trabajar esas ondas mecánicas que solo transmiten energía y no transmiten ningún tipo de materia. Y empezamos estudiando su velocidad, la velocidad que llevan de propagación, Sí. luego qué tipo de medios necesitan para propagarse. Finalmente intentamos demostrar el efecto Doppler, que es lo que se nota cuando te adelanta una ambulancia, por ejemplo, en la carretera, que cambia la intensidad sonora. No solo lo habéis estudiado, sino que además lo habéis puesto en práctica. Marcelo, una de las demostraciones, la primera, ¿cómo la hicisteis? Sí, la primera fue la de demostrar que el sonido necesita un medio material para propagarse, y por ello lo que hicimos fue crear una campana de vacío, que la hicimos con un bote de cristal. Después extrajimos el aire mediante unas jeringuillas y habíamos introducido previamente un emisor y un receptor, de modo que cuando habíamos bajado mucho la presión que hay en el aire, eso significa que no hay... O sea, la presión que ejerce el aire, luego no hay aire dentro del tubo. Emitimos un sonido y al ver que el receptor nos decía que efectivamente no se estaba recibiendo ningún tipo de onda sonora, pues confirmamos ¿Confirmasteis? Eso es. que nuestra hipótesis primaria. Álvaro, la segunda prueba, la segunda muestra. En la segunda prueba intentamos demostrar que con esa longitud relacionado con la frecuencia, poder determinar la velocidad. Es un proceso bastante difícil. Que es difícil, José Antonio, de Sí, explicar. sí, sí. Sin duda, es difícil, pero Esto bueno. para un programa... Pero bueno, la clave era lo pudisteis demostrarlo demostrarlo. experimentalmente. Eso es. Y hay otra tercera del efecto Doppler, ¿no? Sí, eso es. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia que un receptor tiene respecto de una fuente emisora que está en movimiento. Lo que pasa con las ambulancias cuando se acercan, ¿no? Efectivamente, que cuando se acercan tú lo estás escuchando más grave, cuando se aleja más agudo. Entonces, primero cogimos un coche teledirigido
y le montamos pues un emisor. Y por el pasillo del instituto, para adelante y para atrás, midiendo a ver si había esa variación de frecuencia. El director no se quejó, ¿no? No se quejó, ayudaba. nos dio permiso. Claro. Bueno, ¿qué ocurría? Que ese coche teledirigido pues no corría mucho, entonces no fuimos capaces de apreciar ese cambio de frecuencia. Entonces lo que hicimos después fue montar un mecano ¿Sí? y con una cuerda lo atamos a un torno que daba vueltas. Entonces ese movimiento circular del torno lo transformábamos en movimiento lineal mediante esa cuerda que se iba enrollando. ¿Qué ocurrió? Que iba muy rápido, se nos soltó una pieza, no sé qué pasó, que se acabó estrellando contra el pasillo y al final no pudimos demostrarlo. Bueno, pero lo intentasteis, que era lo importante. Que es lo importante. Vamos por último ya con Camila Cortés, que ella ya está en segundo de bachillerato y ha realizado un trabajo que no solo lo ha hecho para el propio instituto, sino que también lo has presentado en la Universidad de León sobre la composición de la esporopolínica, ¿no? De la atmósfera en distintos ambientes. Explícanos rápidamente qué es esto exactamente. Pues es el estudio que he realizado de la composición, es decir, las esporas y el polen que se encontraba en un ambiente de interior y de exterior de distintos lugares. En este caso utilicé el instituto y mi casa. ¿Y lo presentaste en la universidad? Sí, el día 22 de abril lo presenté en la universidad delante de un jurado que me evaluó. Pero bueno, todavía no sé la nota. Que todavía no sabes la nota. No. Buena fórmula, ¿no?, para poder relacionarse, José Antonio, con lo que viene inminente, ¿no? Con lo que llega ya para muchos de ellos. Por ejemplo, el contacto con la universidad para ellos, ¿no?, es desde luego una manera también de orientarse profesionalmente en la universidad después, porque ellos tienen, gracias a ese convenio, tienen prácticas de todas las asignaturas de modalidad, de biología, de física, de matemáticas, de química, y entonces ellos contactan con los profesores de la universidad de una manera mucho más vivencial. No es porque alguien se lo cuente, ellos lo viven. Y realmente los chicos, por ejemplo, que terminaron ya segundo y que están este año en la universidad, podemos decir que la carrera que han elegido tiene mucho que ver con el proyecto que ellos han presentado. Para Camila, que te cambia el nombre. Sí. Ella es la que ha presentado este proyecto. No tenemos tiempo para más, José Antonio, solo para invitarles a que todos los espectadores que nos están viendo, que se acerquen para conocer un poco todas las instalaciones y lo que hacen, ¿no? Así es, sí. Estamos en la antigua Escuela de Magisterio, ¿no?, este edificio histórico tan bonito de la ciudad de León, sin duda. Un edificio protegido con un alto nivel de protección, ¿no?, de ladrillo rojo, muy bien puesto, es de los mejores, la colocación de ese ladrillo es emblemática. Se pueden ver otros edificios hechos en estilo neomudéjar, pero no tan bien colocados como ese. Es emblemático. Lo tienen que conocer, pero bueno, vamos a dar las gracias a nuestros invitados, a Carlos, a Paula, a Álvaro, a Marcelo, a Camila. Gracias por haber venido y, José Antonio, un placer como siempre, ¿eh? Muchas gracias por vuestra atención y por esta iniciativa que estáis teniendo tan buena para darnos a conocer los centros educativos y lo que estamos haciendo. La formación Muchas gracias a Televisión de León. Gracias de verdad.